espacio totalmente abierto. Yo tengo el chat acá al lado mío para hacer cualquier duda, cualquier duda o consulta. Cuidado ahí, José, el micro. Cualquier duda o consulta me la van dejando ahí y lo vamos viendo, ¿sí? Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es gestión de riesgo. Igual si tenés una duda de otra cosa, también la podés hacer. ¿Qué es lo primero que a mí la primera duda que a mí me surgió hace ya más de 2 años con respecto a, o sí, más de 2 años, estamos en el, bueno, casi 2 años, un poquito, creo que fue en mayo del 2021, ¿sí? Casi 2 años, faltan para 2 años. ¿Cuál fue la primera duda que me surgió? Bueno, mira, a mí me dicen que lotea esto, antes para los que no sabían se loteaba esto y no había otra instrucción que no sea esta, ¿sí? 0.01 cada $1000 que estuviera en tu cuenta. Y yo dije, está bien, esto, mira, bueno, empieza a abrir, empieza a bajar, yo empiezo a ver que tengo un flotante negativo, en dólares negativo, y mira, el par revierte, sí, perfecto, esta revirtió, esta revirtió, esta revirtió, ahora, ¿hasta cuánto aguanta mi cuenta haciendo esto? ¿Yo lo puedo hacer infinitas veces? ¿Puedo abrir infinitos pisos? No, por supuesto que no, porque eso sería como encontrar un truco para ganar dinero sin perder nunca, ¿verdad? Entonces, como ganar dinero sin perder nunca no existe en ninguna estrategia ni ninguna modalidad de inversión. Incluso cuando nosotros ponemos la plata segura en un banco, bien los bancos funden. Y si no tenés un gobierno que respalde eso, probablemente también pierdas esa plata. Entonces, de pronto lo que era seguro, bueno, nos damos cuenta que la probabilidad de que suceda es muy baja, por eso la rentabilidad que te da es muy baja, ¿sí? Ahora, si vos tenés una estrategia de riesgo de probabilidades altas, tu rentabilidad va a ser alta. Entonces, vos tenés un riesgo y un beneficio en cualquier tipo de inversión que hagas, ya sea inversiones de poner un local de ropa, cuál es el riesgo que vos tenés para que ese local de ropa funda o no te dé ganancia, hayas invertido tiempo y dinero en crear ese local de ropa o ese gimnasio, esa heladería, y al final la rentabilidad que te da por mes no te alcanza para cubrir los gastos o te da muy poquito y no puedes vivir de ello, etcétera, etcétera. Y todo tiene un riesgo y tiene un beneficio. El local de ropa, poner la plata en un departamento, en una casa, en hacer inversiones no sé, de criptomonedas, de Forex, de CFDs, de acciones, de materia prima, de lo que sea, ¿sí? Todo tiene un riesgo y un beneficio. Nunca el beneficio va a ser positivo y el riesgo nulo, ¿sí? Cero. Nunca. Es imposible. Siempre hay riesgo. Por lo tanto, mientras mayor sea el beneficio, mayor va a ser el riesgo. Y mientras menor sea el beneficio, menor será el riesgo, ¿sí? Hasta acá me siguen, ¿verdad? Poneme ahí en el chat si hasta acá me venís siguiendo, ponemos un 5. A ver si por acá vamos bien. Esta es una parte muy obvia, pero que muchos desconocen o que omiten, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que encontrar es un perfecto equilibrio, ¿sí? Un perfecto equilibrio de balanza, esto sería como una balanza, entre riesgo y beneficio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto quiero ganar? Por ejemplo, lo traducimos a PIB-GRABAR. Yo quiero ganar un 20% al mes. ¿Cuánto es el riesgo? Lo traducimos en pisos a PIB-GRABAR y probablemente sean 17 pisos lo máximo que puede soportar tu cuenta. ¿Qué probabilidades tenemos? A ver, la probabilidad la puedes sacar de varias formas. Una, con las estadísticas oficiales, ¿sí? Ya se operó hace 2 años que se opera, hay 2600 matrices. ¿Cuántas matrices llegaron a 17 pisos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces ahí vas a tener una estadística. La otra es que agarres y te pongas a analizar en el mercado, ¿sí? Independientemente de cuál sea el punto de entrada, si alguna vez esto sucedió. 17 pisos, la cuenta es 17 por 25, porque cada piso de PIB-GRABAR tiene 25 PIB, por lo tanto 17 por 25 te va a dar
425. Quiere decir que para que una operativa abra 17 pisos, tiene que haber un movimiento de 425 pips aproximado que no tenga reversión del 50%. ¿Sí? Esto es yéndonos específicamente a lo que es pip grado. ¿Cómo haces para calcular eso? Ay, perdón. Bueno, mirá, no sé, vos de repente haces así, te venís para atrás y decís, bueno, mirá, este movimiento hasta acá parece un movimiento grande y no hubo una reversión muy sustancial en el medio, ¿no? Entonces, esto va a depender de la temporalidad en la que estés. Más baja la temporalidad, este mismo recorrido en un día capaz que es de 1000 pips, pero en media hora capaz que es de 100. ¿Me explico? Entonces depende un poco de la temporalidad. Entonces hacemos así, mira, te posás en el primer punto y si querés te venís hasta acá donde termina la línea punteada y dice 48 pips, ¿sí? La reversión fue de 25, por lo tanto, acá hubo reversión, ¿sí? Lo que no hubo fue un segundo piso, porque recordemos que Pibraver, esperen que lo quiero maximizar para que se vea bien. Pibraver abre pisos cada 25, es más, mirá, si querés ayudar, esta es una forma en que ustedes pueden sacar cálculos. ¿Sí? No me quiero trabar mucho con este tema, pero no es lo más importante de todo. Simplemente les doy herramientas como para que ustedes lo puedan calcular por su propia cuenta. Entonces nosotros vemos que en este movimiento, si este hubiese sido el punto de entrada, es decir, el peor punto posible, que a veces incluso eso no pasa, de repente la abrimos acá o acá, pero no exactamente en el último punto. Pero bueno, acá somos malos con Pibraver y tomamos el peor punto posible, ¿sí? Tenemos un piso y capaz que acá dos, pero no, esta en realidad no se abrió por el spread, que tendría que haber llegado más o menos por acá. No se abrió, así que este par hubiese cerrado si el precio hubiese llegado acá, cosa que no hizo. Por lo tanto, siguió bajando y al llegar acá, el precio hubiese cerrado si hubiese llegado más o menos por acá, ¿sí? Esto ya medio que me sale de memoria, cosa que no llegó, entonces abrió otro piso, ya este hubiese cerrado más o menos por acá, cosa que no hizo. Abrió otro piso, este hubiese cerrado más o menos por acá, cosa que no hizo, ¿sí? Lo mismo este, lo mismo este. Hasta que, bueno, vemos que en un momento ya se hace una reversión. Entonces queremos calcular, bueno, ¿cuánto fue este movimiento? Mirá, desde que se abrió hasta el peor punto tenemos 170 pips, ¿sí? Si vos haces 170 dividido 25, vamos a poner 175 para ser redondo, ¿sí? Que como que se abrió y listo. Dividido 25 son 7 pisos. Ni por asomo está cerca de lo que fueron, o sea, de lo que es nuestro límite de 17 pisos. Y esto, por supuesto, como llegó a la mitad del recorrido, ese 50%, ¿sí? Mira, ahí ves, 50%, acá ya llegó. Entonces ahí podemos ver que este par ya cerró, ¿sí? Como esta estadística inventada que estamos tratando de calcular. Pues lo mismo puedes hacer con un histórico de repente una temporalidad de, no sé, te vas a un día y haces lo mismo, ¿sí? Wow, mirá, este movimiento acá, tremendo movimiento, ¿sí? Vas a tener que empezar a calcular, porque también tenés que ser lógico, ¿sí? Y ves, por ejemplo, mira, acá abrió 160, por lo tanto una reversión de 80 ya hubiese cerrado, y una reversión de 90, por lo tanto, si vos hubieses abierto acá, hasta acá, te hubiese cerrado, ¿sí? O debería haberte cerrado. Después hay que ir como al detalle de a ver cuántos precios se te abrió, como hicimos recién. Pero no importa, vos acá ves, por ejemplo, un movimiento tremendo. Esta fue la operativa que abrió como 24 pisos, no la abrimos desde lo más abajo posible, la abrimos más o menos como por acá, ¿sí? Toda esta etapa nos fue cerrando, entrábamos en venta, entrábamos también en compra, fue cerrando, hasta que, bueno, en algún momento, por un análisis técnico, que llamaron esto como una zona de soporte y resistencia, cuando el precio llegó hasta acá, estábamos en tendencia bajista, clara tendencia bajista, ¿sí? Y cuando el precio llegó hasta ahí, la lógica fue vender, ¿sí? Cosa que hubiesen hecho muchas personas en ese momento con el tipo de análisis que se hace para Pibrava, ¿sí? Después capaz que tenés otro tipo de análisis distinto, bueno, listo, harías otro análisis. Pero en el análisis de Pibraver, que actúa sobre soportes y resistencias, no mira tendencias, decidieron hacer una venta y bueno, abrió todo este tramo, ¿sí? Desde acá hasta acá. ¿Cuánto tenemos? 777 pips.
el peor movimiento. 777 dividido 25, 777 dividido 25, son 31 pisos, ¿sí? Este es el famoso NZDCAT de 31 pisos que nos abrió en noviembre, si no me equivoco, o por ahí, sí, en noviembre, el famoso de 31 pisos. Que así como abrió 31, cerró. Entonces, entendiendo que, o sea, el movimiento más bajo que hizo fue 478, o sea, más del 50%, y nosotros hacemos el FIBO desde este punto hasta acá, tenemos el 50% que se alcanzó, acá estuvo muy cerca de cerrar y finalmente se alcanzó en esta etapa, ¿sí? Más allá que después bajó más, también retrocedió y bueno, después volvió a bajar más. No importa. Cuestión que cuando uno hace esto dice, pará, hay posibilidad de que haga 32. Ahora, lo que habíamos hablado, volvemos a ir a 30 minutos, lo que habíamos hablado acá es que no importa si hay probabilidad o no, lo que importa es si hay alta probabilidad o baja probabilidad. Porque probabilidad en los mercados siempre va a haber. ¿Por qué? Porque como les dije, nunca el riesgo es cero. Si el riesgo fuese cero, ganaríamos plata sin tener plata en riesgo, y eso no existe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué probabilidades hay? Mirá, haber pasado, pasó. Ahora, ¿cuántas veces pasó? Muy pocas. ¿Sí? Entonces vos ahí decidís, bueno, mirá, yo estoy dispuesto a arriesgar un 20%, o sea, ganar el 20% de mi capital a que el par haga 17 pisos y se me queme la cuenta. Pierda todo. Así funciona Fibrado, ¿sí? Porque no es una estrategia manual con stop loss, es una estrategia de costo promedio que son muchísimo más sencillos de operar, incluso sin conocimiento, que una estrategia manual normal, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, yo me hice la pregunta y dije, bueno, ¿hasta dónde puede llegar 0.01 cada 1000? Que era la gestión de riesgo que nos habían dado, y no nos hablaban de agresivo, moderado, nada. La verdad es que lo peor que había sucedido era un par de divisas a 12, ¿sí? Y otro a 11, 12 y 11 en simultáneo y demás. Pero nunca habían superado ni llegado a 15. Hasta que un día llegó una de 15 y bueno, ya más adelante llegó una de 20. Ahora, yo le pregunto al chat, ¿ustedes saben cuánto aguanta una matriz? ¿Sí? Si nosotros abrimos acá en compra y esto empieza a bajar, ¿cuántos pisos nos cubre una matriz de $1000 y 0.01? Sí, NZDK, esa fue la peor operativa de toda la historia de Fibraver y fue de 32 pisos. 24 dice Raquel, ¿alguien más lo sabe? A ver, abrí el chat. Un poquito lentos. Miren, acá tienen en la bitácora, en gestión de riesgo, ¿sí? Bueno, ustedes tienen otra, pero no importa, en la parte de bitácora 5.3, tienen este cuadrito que acá les dice, más o menos, no esta violeta dice 80% con un apalancamiento de 1 a 200, estaría llegando a tu límite, ¿sí? Más o menos. Entonces, por ejemplo, 1000 a 0.01, una señal aguanta, si ponemos 24, como dice ahí Raquel, aguanta 81, por lo tanto puede ser 23. Pero ¿qué pasa? Hay un dato a tener en cuenta y es que no todos los pares de divisa, como explicamos en la clase anterior, no todos los pares de divisas valen lo mismo cada PIB. Algunos valen 10 centavos, otros menos, otros más. Entonces, por ejemplo, si nosotros, fíjate que simulamos que tenemos un par de divisa, una matriz abierta en cada par, y yo pongo 23, 23, 23, 23, 23, fíjate que para, por ejemplo, AUDCAD, NZDCAD y USDCAD representa el 56% de tu cuenta. Si vos tenés $1000, serán $560 en negativo. Pero en CAD Shift, que vale más, es la que más vale de las 5, sería el 81%, es muchísimo más. Ya, de hecho, sería como que no aguanta la operativa, ¿sí? Llegaste al límite, probablemente se te quemó antes. Y en NZDCAD, perdón, en EURUSD estás al límite, 75%, ¿sí? Esto significa que, por ejemplo, los pares que valen menos, vos tenés más pisos todavía, no sé si será 28, ahí está, 27,
tenés 100 pips más, con 4 pisos más, 100 pips más de ventaja, de margen, ¿sí? En tu operativa. Por lo tanto, entendiendo estas cosas, uno podría decir, excelente, Ítalo, si es un par de pisos menos, y bueno, depende el par, ¿sí? Y también depende del broker, porque no todos los brokers el margen requerido es igual, ¿sí? Eso varía un poco. Entonces, entendiendo esto, yo llegué a la conclusión de que lo que aguantaba era 24, y dije, bueno, ¿qué fue lo peor que sucedió en Pibrava? 12. Entonces, en ese momento dije, wow, mirá, 12 en cuánto. Íbamos, creo que, cuando me hice la pregunta, que fue cuando una operativa llegó a 12, eran 3 meses, y en 3 meses lo único que sucedió fue una operativa a 12, ¿sí? Que venía por 2 porque estaban correlacionadas. Entonces, en este momento fue que pensé, bueno, ¿qué probabilidad hay de que haga 24 y no 12? ¿Sí? Y ahí empecé a sacar como unos números y todo, y dije, bueno, mira, la probabilidad es realmente muy baja, pero puede pasar. Y yo no me siento cómodo, o hasta el momento venía operando igual, pero cuando en la guerra, en febrero del 2022, nos avisaron que el mercado iba a ganar volatilidad, eso significaba que podía llegar a abrir pisos con más frecuencia, ¿sí? Con más rápido. Entonces, de pronto, lo que antes era 12 como algo muy raro, ahora se estaba volviendo un poco más promedio, o sea, estaba sucediendo más seguido, ¿sí? En vez de cada 3 meses, te sucedía una vez por mes. ¿Por qué? Porque al haber más volatilidad se operaba más. Pasamos de 30 cierres por mes a casi 100, ¿sí? Entonces eso generaba que ese 1 cada 3 sea 1 por mes. Y eso hacía que también haya pares de repente de 12 cada 15, porque a vos te puede pasar que cada 3 meses tenés uno de 12 y de repente uno al año tenés uno de 15. Pero si todos los meses tenés uno de 12, te puede pasar que cada 3 meses tengas uno de 15 y no cada año. Entonces es como que todo tiene que ver con todo. La guerra afectó mucho al petróleo, el petróleo está muy vinculado a nuestros pares de divisa, el dólar y el euro se volvieron muy locos y eso generó que haya más aperturas y cierres, ¿sí? Si antes tenías, no sé, por decirte cualquier cosa, 29 serían, ¿cuánto? 29, 30, 60, 90, serían 87, ¿sí? 87 operativas que no se complican. Y una por mes, o sí, una por mes que se te complica, perdón, si antes tenías 89 operativas que no se complicaban y una por mes que se complicaba en 3 meses porque operabas 30 pares por mes, ahora al tenerlo todo en un mes, vos en 3 meses tenés 3 operativas que se te complican, por lo tanto tenés una por mes que se te complica, ¿sí? Entonces, eso genera como, bueno, a ver qué podemos hacer. Siempre hago un segundito y tiro, ¿dónde está? No lo encuentro. Acá está. Deme un segundito que prendo el aire porque estoy cambiando de calor. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si esto se está volviendo como más agresivo, siempre hago una analogía muy interesante, y es que nosotros en el 2021, por ejemplo, íbamos a la playa y el mar estaba para barrenar, tranquilo, sin olas, con guardavidas, bandera celeste, no había problemas. Ibas con tu hijo, jugabas, pero de repente el mar estaba brusco, tormenta, no había guardavidas, bandera negra, no te metas por favor con tu hijo, aguas vivas, todo, y vos digas, no, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer igual que el año pasado, porque si el año pasado yo me podía meter con mi hijo, yo este año me meto con mi hijo. No, tenés que tomar recaudo, ¿sí? Entonces, nos avisaron que por la guerra podía pasar que el mercado se volviera bandera negra. Entonces, ¿qué hicimos? Redujimos los riesgos. ¿A cuánto pasamos? Bueno, en ese momento, por nuestra propia decisión como Next Level, ¿sí? Porque MTI no lo mencionaba, nosotros decidimos, bueno, ser más conservadores, ¿sí? Y yo empecé a actuar más conservador. ¿Por qué? Porque vos, al aumentar el capital y mantener el lotaje, como el lotaje vale lo que vale el lotaje, o sea, el PIB vale lo que vale el lotaje, lo que antes eran, no sé, $560 de $1.000, el 50%, ahora van a ser de $2.000.
¿Me explico? Entonces, en vez de 50, va a ser el 25%. Por lo tanto, el mismo movimiento del mercado ahora representa la mitad del riesgo que corrías antes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona el riesgo y el beneficio, por qué ganar un 20% que hace que tu cuenta se acabe en un 17% y de pronto, si vas a las estadísticas de PickBrother, esto sucedió el 1% de veces, ¿sí? No es por decirte, por tirar un número, no sucedió el 1 es menos, pero no importa, te digo el 1. Entonces vos decís, bueno, mira, ¿qué pasa si bajo a la mitad? O sea, en vez de 1000, 0.01 cada 1000, hago 0.01 cada 2000. Y vos ves que tu beneficio baja a la mitad, por supuesto. Estás aumentando el doble de tu capital, va a bajar a la mitad tu beneficio. ¿Y esto qué hace? Que tu riesgo pase de 17 a, no sé, por ejemplo, 33 pisos, ¿sí? Al doble. No es literalmente así, depende del par de divisas, depende de cuántos pagan, depende del margen requerido, pero más o menos para que se den una idea, ¿sí? Para buscar cuántos pisos exactos tienen que ir a la tablita y gestionarla con la tablita. Y de repente decís, bueno, pero ¿qué probabilidades hay de que un par haga 33 pisos? Y ves que la estadística baja a 0,3%, ¿sí? Ustedes recuerden que PickBrother tiene más de 200 matrices, ¿sí? Y en más de 200 matrices no más de 10 fueron las que superaron 15 pisos. ¿Sí? Todo lo demás es menos de 15. Por lo tanto, si vos tenés una gestión de riesgo de 17 y estuviste ahí en 10, ya fatal. Pero después en esas que hacen 14, 15, 16, y ahí con 17 estás complicado. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, 24 es la de 0.01 cada 1000. Pasa que con 0.01 cada 1000 vos haces 15% más o menos. ¿Sí? No haces 24, no haces 20% o más. Puedes tener un muy buen mes, pero digamos el promedio va a estar en 15%. Ahora, si vos tenés de 2600 solo 10 operativas que se te complicaron, la probabilidad es realmente muy baja. ¿Sí? Fíjate, 260 sería el 10%. 26 sería el 1%. Por lo tanto, 13, que es la mitad, sería el 0,5. Y estamos hablando de que fueron menos de 10. ¿Sí? Porque tuvimos AUDECAD, que fue sola, tuvimos USDCAD y NZDCAD, si mal no recuerdo, que fueron dos en simultáneo, ya tenés 3, de las cuales, o sea, ya tenés 3 que se complicaron, pero 2 operativas, porque en una fue correlacionada. Después tuvimos, creo que EURUSD y NZDCAD, fue otra que fue combinada. Después tuvimos CACHIF y USDCAD, que fue combinada, y después en el medio CACHIF también se comió en una de NZDCAD, ¿sí? O sea, CACHIF se repartió con NZDCAD y con USDCAD. Ya las dos cerraron, NZDCAD y USDCAD, y CACHIF sigue abierta. Pero tuvimos muy poquito. Por lo tanto, si nosotros sabemos que dentro de esas que se complicaron, la peor de todas fue, por ejemplo, NZDCAD, que fue 32, y todas las demás tuvimos una de 25, y tuvimos todas las demás de 21 para abajo, ¿sí? O sea, entre 21 y 15, de las menos de 10, que vamos a poner 10, no importa por redondear un número, de las 10 hubo una en 32, una en 25 y todas las demás de 21 para abajo, con una gestión de riesgo de 33, y teniendo en cuenta que 32 fueron los pisos de NZDCAD, que es la que menos paga. Fíjate que NZDCAD, si vos gestionás a 0.01 cada 2000, 32 pisos, es el 50%. Es prácticamente lo mismo que 23 pisos de 0.01 cada 1000. Quiere decir que ni siquiera en la peor situación, una gestión de riesgo ahí dinámica de 0.01 cada 2000, que la podés variar, podés subir, podés bajar, llegó a quemar las cuentas. Entonces, los movimientos son realmente atípicos, ¿sí? Los movimientos graves. ¿Qué es lo importante? Entender que si vos no estás conforme con el riesgo-beneficio, ¿sí? De 33 pisos, es decir, de 10% de beneficio, y decir, no, mira, 33 pisos, si bien sucedió una vez,
pudo haber pasado, aparte como se relacionaron también, eso te consume capital, y eso puede ser que una gestión de riesgo se te haya quemado si vos abriste todo y tenías todo abierto. Entonces, vos lo que tenés que hacer, porque la estrategia no es fija, es dinámica, ¿sí? Es alterar la gestión de riesgo y decir, mira, ¿sabés cuánto es un profesional? 5% al mes, ¿sí? Puede hacer un 3 también y va a estar feliz. Y hoy vi, por ejemplo, estaba viendo un video de un trader que yo sigo, profesional, ya tiene muchos años de experiencia, y esa persona cerró el mes con 1.5. Y saben que dijo, estoy feliz. ¿Por qué? Porque el mes pasado hizo 4. Entonces, promedia entre 4 y 1, 5, 2,5 por mes. Para él está perfecto, claro. Deja una cuenta de más de $100.000. Creo que tiene una cuenta de 1.000.000, si no me equivoco. Pero no sé si ese porcentaje sobre la cuenta de 1.000.000. Así sea sobre la de 100.000, es mucho dinero, ¿sí? Por simplemente hacer trading en una sola cuenta, ¿no? Después, obviamente, los profesionales tienen varias cuentas, no tienen una sola. Entonces, de repente usar una estrategia con una cuenta de $100.000 para un trader profesional, hacer el 1% está perfecto, ¿sí? El 1, el 2, el 3, no importa. Entonces, si esto es lo que hace un profesional con mucho conocimiento, ¿por qué nosotros de repente no podemos decir, bueno, mira, ¿sabes qué? A mí esto me incomoda, ¿sí? A mí 33 pisos me incomoda, más allá de que pase una vez cada 2 años, o por lo menos la estadística marca una vez cada 2 años, porque no volvió a pasar, solo pasó una vez, y podés hacer un reconto de historial, y la verdad es que pasó muy pocas veces y tuviste que haber tenido mucha mala suerte, porque, por ejemplo, capaz que pasa, no sé, 3 veces en 5 años, ¿sí? Por decirte algo. Pero encima tuviste que haber entrado en el peor momento y en ese sentido para estar dentro de esa operativa, ¿sí? Que bueno, en este caso pasó con NZDK, pero tampoco tenés garantías de que cada vez que pase vos estés adentro, porque esta no es una estrategia que siempre hable en el mismo sentido. Eso sería si vos tuvieses una estrategia que siempre avisa en venta. Entonces, cuando pase que en venta te abre muchos pisos, estás adentro. Pero acá abrimos en venta, en compras, a veces aprovechamos, a veces hay retrocesos. NZDK, por ejemplo, que hizo 32 pisos, me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, pero fue una operativa que abrió 10 pisos, cerró, y luego de cerrar hizo los 32 pisos. Es decir, volvió a 10 e hizo 22 más. Y la gente, 31 o 32, no me acuerdo ahora, pero la gente, nosotros me acuerdo que avisamos que había llegado al punto de salida, que era conveniente cerrar simplemente si no tenías conocimiento. Si vos ya tenés conocimiento, bueno, lo operarás a tu propio conocimiento, ¿sí? Pero la recomendación básica siempre es cerrar. Entonces, en ese momento, era una operativa que había cerrado, ¿sí? Solo que, bueno, oficialmente quisieron buscar un poco más de profit, cosa que, por ejemplo, hicieron con USDK DOI, buscaron 20 pips más, les salió bien, perfecto, todos felices, todos ganan. Pero a veces fallan, porque todos los traders fallan. Entonces, cuando falló, tocó una operativa de 32 pisos. Pero si vos te sentís incómodo con eso, bajás a 5% al mes, y en vez de 33 pisos tenés, por ejemplo, 45 pisos de límite. ¿Sí? Y esto estamos hablando de euro USD. En NZK incluso es más. ¿Sí? KCHF es un poquito menos. Pero incluso en 3 pares de los 5 son más pisos todavía. Y acá tenés una gestión de riesgo que es muy atípico que suceda, porque históricamente en 2.600 matrices todavía no pasó, porque si mirás el historial de todos los pares de divisa, si lo ves 2, 3 veces en 20 años es mucho, entonces las probabilidades son realmente muy bajas. ¿Dónde te sentís cómodo? ¿En qué beneficio y a qué riesgo? ¿Sí? Así es como se mide el riesgo. Y es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque después pasa que operás a 0.01 cada 1.000 y cuando un par abre 5 pisos te pones nervioso. ¿Por qué? Porque esos 5 pisos ya representan mucho capital. ¿Sí? Fíjate con la tablita de gestión de riesgo. Esta la vamos a ver bien en la siguiente clase, en la clase de bitácora. Pero fíjate cómo una gestión de riesgo de 0.01 cada 1.000, que sería como la agresiva para ellos, con 5 pisos tenés el 5%. Pero fíjate la exponencialidad. Con 10 pisos, 5 pisos más, no es el doble, es el triple. ¿Sí? Y ni que hablar si haces 15 pisos. Ya hace el 34% de tu capital. Entonces, si vos no te sentís cómodo con $340 de 1.000, de cada 1.000 que tenés en tu cuenta, porque puedes tener 10.000 y operar agresivo también, no te sentís cómodo con eso. Entonces, lo que tenés que hacer indefectiblemente es bajar tu rentabilidad. Evidentemente, estás obteniendo demasiada rentabilidad para tus tolerancias de riesgo.
¿Sí? Entonces ahí te vas a, no sé, 0.01 cada 3.000 y en vez de tener el 34% en negativo, vos tenés el 10% en negativo. ¿Sí? Vas a tener el 10% acá, en este caso son $300 en negativo. Entonces $300 de 1.000 es el 30%, pero $300 de 3.000 es el 10% nada más. Son los mismos dólares, pero es porcentualmente menos riesgoso. ¿Sí? Obviamente que esto te va a dar menos beneficio. ¿Por qué? Porque vos vas a seguir ganando. Si vos ganabas $100, ganabas 100 sobre 1.000 y ahora ganás 100 sobre 3.000. ¿Me explico? Entonces, baja el riesgo y baja la rentabilidad. Y vos tenés que encontrarte, tenés que hallarte. Yo en un momento con 15 me parecía poco, porque yo hacía meses de 19, porque también agregaba conocimiento que lo enseñamos en las clases intermedias de los miércoles, agregaba conocimiento y podía obtener más beneficio a riesgos muy bajos, entonces le sacaba mucho jugo. Y yo hacía 15 y sentía que era poco. Hoy hago 5 y siento que es mucho. Me cambió la mentalidad. ¿Por qué? Porque tengo otro capital en riesgo, porque ya no tengo 1.000, $2.000 en riesgo. Ahora tengo una cuenta más grande, tengo más capital en riesgo. Entonces no solo es el capital, sino que además es el capital más el tiempo, más 2 años que tengo de operativa. Entonces no puedo poner al mismo riesgo $1.000 que 10.000 que 100.000. No existe eso. Primero porque es más capital, por lo tanto, al ser más capital te costó más conseguirlo. Por ejemplo, capaz que hay gente que en un año ahorra $1.000, entonces viene, arranca con 1.000. Pero capaz que te tomó 10 años ahorrar $10.000. No puedes empezar con 10.000 de la misma forma que con 1.000, no lo puedes gestionar igual. Porque uno representa un año de ahorros y el otro representa 10 años de ahorro. Por lo tanto, para recuperar los 10.000, vas a necesitar 10 años de vida haciendo lo que venías haciendo, que fue lo que conseguiste. ¿Sí? Pero $1.000 de repente solo te representan un año de ahorro. ¿Me explico? Por eso no es lo mismo el capital que tengas gestionarlo de cualquier forma. No, tiene que ser o sea, tiene que ser pensado bajo el costo de tiempo que te llevó conseguirlo. Si para vos $10.000 los haces en 3 meses, bueno, pones en riesgo $10.000, si te va mal, agarrás y metés $10.000 más dentro de 3 meses. No te pasa nada. Ahora hay gente que pierde $10.000 y se suicida. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque era toda su vida, más la plata que le pidió al padre, más la madre, más el hermano, más confió en los amigos, todos le dieron plata, él invirtió y hacía su propio, ¡pum! Y perdió todo. No, para esa persona no es lo mismo que para que la recupera en 3 meses porque hace redes de mercadeo y gana $10.000 al mes. ¿Me explico? No es lo mismo. Entonces no lo tienen que tomar de la misma forma. Son ustedes los que definen cuánto están poniendo en riesgo, a cuánta probabilidad lo ponen en riesgo. ¿Sí? ¿Hasta acá me vienen siguiendo bien? Ya ahí la bitácora la puedes encontrar en cualquier video de mi canal. Ahí está la bitácora. Ahí la puedes usar, si no en los links que pasamos al principio acá, entras a guía rápida y ahí tenés la bitácora. Ok. Entonces, la idea es que ustedes entiendan cuáles son los riesgos que tiene PeakGrabber para que ustedes puedan gestionarlo como ustedes quieran, no como alguien les dice que lo tienen que gestionar. Porque a mí hubo gente que me dijo, operá a 0.01 cada 500. ¿Sí? Me lo han dicho. Ahora, ¿yo le hago caso a esa persona o digo, no, mira, ¿sabés qué? Para mí es muy riesgoso porque yo no quiero estar nervioso en mi operativa. Yo no quiero que un par me abra 10 pisos y no poder dormir. Yo quiero que un par abra 30 pisos y poder dormir. Yo todavía tengo cachip desde el principio. Bien desde el principio con 9.000 pips acumulados, no sé qué. Pues yo lo tengo desde el principio. Pero yo duermo tranquilo. ¿Por qué? Porque está bien gestionado. Porque soy conservador. Obviamente tengo el capital para poder ser conservador. Con $1.000 no puede ser conservador nunca. Pero yo fui de a poco haciendo crecer mi capital y cuando llegué a los puntos donde ya no quería arriesgar ese capital tan alto, me fui a conservador. ¿Sí? Incluso a moderado en realidad. Soy conservador con PeakGrabber Pro, pero con PeakGrabber normal soy moderado. Hoy estoy loteando a 0.07 más o menos, que sería 0.01 cada 3.000 de mi cuenta. ¿Sí? Y eventualmente lo que hago es, si quiero seguir operando, es abro otras operativas, pero a menor riesgo. ¿Sí? No necesariamente, mira, yo opero a 0.01 cada 3.000. ¿Sí? Vamos a hacer este ejemplo. Yo opero a esto. Entonces, ¿sabes qué?
cada vez que yo abra una operativa, yo tengo, no sé, por ejemplo, $30.000, yo cada vez que abro una operación la abro a 0.1 y listo. Yo abro a 0.1 y no modifico nada. Pero de repente, si vos tenés cachip complicado, agarrás y abrís otros pares a 0.02. Ah, pero eso es muy poquita plata, pero por lo menos estás operando y estás generando. ¿Explico? O mirá, esta está correlacionada, la abro a 0.01. Esta no tiene correlación, la abro un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, si esta, o de pronto está en sketch, la abro a 0.1. ¿Por qué? Porque si Catchif descuenta, esta me abre piso. Pero si Catchif se complica, esta me cierra. Entonces, es un capital sin riesgo, ¿sí? O sea, sin riesgo no, pero digamos con un bajo riesgo. Siempre se pueden correlacionar, puede pasar algo en el mercado que puede llegar a complicarte, pero la probabilidad es realmente muy baja, ¿sí? Entonces, siempre volvemos a lo mismo. Se trata de las probabilidades de que eso pase, no si hay posibilidad de que pase o no, porque hay gente que te dice, bueno, pero mira, nosotros tenemos, qué sé yo, 25 pisos de catchip, ahora está revertido un par de pisos, pero el par puede llegar a 83.20. Sí, como poder puede. También puede irse para arriba a profit y que te hagas millonario en una sola operativa. Poder puede. El tema es qué probabilidades hay de que eso suceda y segundo, si estás dispuesto a arriesgar lo que tenés que arriesgar para que eso pase o no. ¿Sí? Esas son las preguntas que te tenés que hacer. La idea es que ustedes se vayan de acá sabiendo cómo calcular su propio riesgo, ¿sí? Sabiendo cómo gestionar su capital. Pero hay algo muy importante, y esto es un tema que me preguntan mucho y por eso lo quiero aclarar. No es lo mismo que un par, ¿sí? Que abra, no sé, como tope, vamos a suponer 33 pisos, así vos tenés abierto 2 o 3 pares, ¿sí? Porque este par aguanta 33 siempre y cuando, por ejemplo, los $2.000 estén exclusivamente para este par. Que no se te vaya plata en otro par. Pero si vos tenés este par, por ejemplo, con 10 pisos, y de estos 10 pisos, vamos a suponer que representan, no sé, $300, por decir cualquier número, entonces vos ya no tenés 2.000 para 33 pisos, vos acá vas a tener 1.700. Y 1.700 no son 33 pisos, serán menos, serán, no sé, 29, por decirte cualquier cosa, ¿sí? Esto se calcula con el Excel. Entonces, si vos tenés una tercera y abre 5 pisos, que esos 5 pisos son $150, por decirte algún número, vos acá ya no tenés 1.700 para este par que está complicado, vos tenés 1.550, ¿sí? Y 1.550 ya no son 29 pisos, son 27 pisos. Y si este par se complica y llega a 15 y ya no son 300, son $600 en negativo, ya no tenés 1.550, tenés 300, pero tenés 1.250, y 1.250 ya no son 27, son 20 pisos. ¿Me explico? Entonces puede ser que este par esté en 10. Perfecto. Vos, si solo tenés abierto este, te aguanta 33. Pero si tenés muchos abiertos, a medida que se van complicando los otros, vos ya dejás de tener ese límite de 33 y empieza a reducirse en base a la cantidad de capital que tienen los otros pares. ¿Sí? Básicamente vos lo tenés que como distribuir. Entonces ahí es donde viene la segunda parte de la gestión de riesgo, que es la cantidad de matrices, ¿sí? Porque hay, digamos, 3 pilares. Uno es el lotaje, ¿sí? El lotaje. Mira, lo voy a hacer así. Uno, el lotaje, lo que estamos hablando de riesgo-beneficio, cuánto querés arriesgar, a cuántos pisos, cuánta probabilidad hay de que eso suceda, etc. El número 2 es la cantidad de matrices, ¿sí? Y el número 3 es la correlación de las matrices. ¿Por qué? Porque vos podés abrir, por ejemplo, en vez de 5, abrir 3, pero puede ser que estas 3 estén correlacionadas. ¿Qué significa? Que hay una baja probabilidad de que se te complique un par, ya lo vimos, la probabilidad de que haya un par te abra 33 pisos, o 20 pisos, o 15 pisos, o 25, lo que vos quieras, pero digamos más de 10, ya sería como que un par medio que se complica. Eso pasó un 1%, más de 15 pasó el 0,3,
Entonces decís, bueno, mira, tengo un 0%, un 0,3% de que se me complique la operativa gestionando así. Perfecto. Esto sería más o menos 0,01 cada 2000 o cada 3000. Por ahí anda, ¿sí? Dependiendo de los pares que tenés abiertos. Entonces vos decís, bueno, mira, pero si yo opero 3 y están correlacionados, en este 0,3 yo voy a estar adentro de 2 seguro que tienen muchos pisos. Y eso no es lo mismo que estar adentro solo de una. ¿Explico? Porque la operativa se complica. Ahora, cuando la operativa se complica, si estás correlacionado, se te complica por 2 o por 3. ¿Sí? No necesariamente los mismos cantidad de pisos, pero una en 15, otra en 10, una en 12, otra en 8. ¿Me explico? Pero si no están correlacionadas, lo más probable es que veas una en 15 y la otra te cerró. ¿Sí? Generalmente tenés solo una complicada y la otra te cierra, o una con 3 pisos y no más de eso. ¿Me explico? Entonces es muy importante también que tengan en cuenta, primero, la cantidad de pares y segundo, la correlación. La cantidad de pares, ¿cómo la vas a gestionar? Mirá, con la tablita haces el mismo cálculo, solo que acá le pones 2. Esto igual el lunes que viene lo vemos bien a fondo. Y decís, bueno, ¿cuándo esto se me hace 80%? ¿Sí? Pero fíjate que es más o menos, vendría a ser lo mismo que con la gestión de riesgo anterior. ¿Sí? Es decir, 0,01 cada 1000 te aguanta 1 a 24, a 23. Bueno, 0,01 cada 2000 te aguantan 2 a 23. ¿Sí? No es siempre así porque depende de los pares de divisa, como ya les digo, y el margen requerido, pero más o menos para que se den una idea de, así a grandes rasgos, cómo es. Pero bueno, ¿y qué pasa si se me complican 3? Bajas a 17. ¿Sí? Perdón, 18, 19, bien. Bajas a 19. Quiere decir que con 0,01 cada 2000 vos podés tener 3 operativas en 19 pisos, en simultáneo en 19. Pero acuérdense, si una se va a 20 es porque la otra aguanta menos. Entonces, de pronto, si tenés una que llega a 21, la otra no te va a aguantar 19, te va a aguantar menos. ¿Sí? Pero recuerden que esto es con 3 señales. ¿Sí? Si vos tenés 2 señales, te aguantan 23 pisos. Por lo tanto, si una llegó a 21, la otra, que no sé, de pronto está en 15, te aguanta hasta 23 más un poquito más, porque la otra está en 21 nada más. Pero si la de 21 llega a 23, ya la que está en 10 te aguanta hasta 23. Y si la que está en 23 se pasa a 25, a 26, a 27, la otra que estaba en 10, que te aguantaba hasta 23, va a bajar, va a aguantar ahora hasta 20, o hasta 19, o hasta 18. ¿Sí? Entonces, todo el capital, para una, para dos o para tres, vos podés tener un valor promedio de, bueno, ¿hasta dónde es lo peor que me aguantan las tres en simultáneo? Y en base a eso hacer cálculo, porque es muy difícil, ¿no? Calcular sobre algo que nunca pasó. Nunca pasó. 2 en 23. Sí pasó una en 32 y una en 21, por ejemplo. ¿Sí? La de 32 cerró, la de 21 se fue a 25 y después tuvimos otra en 21, una en 25 y una en 21. Entonces venís, por ejemplo, acá y hacés, bueno, mirá, USDCAD llegó a 21 y CAD-CHIP llegó a 25. ¿Sí? Entonces vos tenías 47% de una y 37% de otra. Eso es más del 80%. Eso llegó a los límites a tu cuenta. ¿Sí? Eso llegó a los límites a tu cuenta. Ahora, lo que tienen que tener presente es que esto pasa tan poco que vos podés tomar una decisión. Esto es muy importante y presten atención acá. ¿Sí? Lo de la correlación, bueno, es un para simplificar. Digamos, vos abrís AUDK y hay muy baja probabilidad, pero cuando sucede te abre 20 pisos, si vos estás en NZD en el mismo sentido, lo más probable es que NZD te abra cerca de 20 pisos. Entonces, esto te pasa en simultáneo, esto que estábamos viendo recién de la simultaneidad. Ahora, si vos, por ejemplo, NZD la tenías para el otro lado, una en compra y otra en venta, esto no te va a pasar, es prácticamente imposible que pase, porque nunca tienen correlación inversa, siempre la tienen directa. ¿Sí? Entonces, vos te garantizás, abriendo AUDK en un lado y NZK en el otro, que si una se complica, la otra cierra. ¿Sí? Lo mismo pasa, bueno, todo lo que tiene que ver con correlación, lo pueden aprender en el video de manual de recomendaciones. Esperen que está todo abierto, que está acá. ¿Sí?
se vienen a mi canal. Vamos a ver en vivo. Y acá, recomendaciones de gestión de riesgo, acá tienen todo, ¿sí? Todas las recomendaciones sobre gestión de riesgo. Si querés adelantarlo a la parte específica y listo. Es un PDF. Un segundito que vos haces. Bueno, listo. Ahí tiene toda la parte de recomendaciones de correlación, ¿sí? Entonces, ¿qué quería agregar acá al detalle? ¿Sí? Y ya con esto vamos cerrando. Ya tienen lo del lotaje, tienen lo de la cantidad de matrices, ¿sí? Los pares que vas a operar, y tienen la correlación. Perfecto. Esto es lo que tenés que tener definido. Ahora, vos tenés que tener en cuenta que si bien la probabilidad es baja, vos decidís hacer un riesgo-beneficio. Uy, esperen que me anda medio lento. Ahí, un riesgo-beneficio, pero una R, ¿sí? Donde, bueno, vas a hacer un 5% al mes, con esto te sentís cómodo y esto te va a pasar muy pocas veces a un 0,3% de probabilidad de que se te complique. Quiere decir que hay probabilidad, nunca es cero. Incluso si vos gestionás a 0,01 cada 10.000, nadie te va a garantizar que sea cero la probabilidad, pero probablemente la rentabilidad sea realmente muy baja, ¿sí? De 1 o 2% al mes. No, perdón. 1, 2, 3% al año, ¿sí? No es mes, al año. O sea, realmente es muy baja. Entonces, de repente no vale la pena. Por eso tengo la plata en un banco, que hay menos probabilidad de que haya un crash en Forex, ¿sí? Pero entendiendo esto, que la probabilidad es muy baja de que suceda, lo que tenés que tener en cuenta es planes de contingencia. ¿Por qué? Porque vos podés tomar dos decisiones. O gestionás a 0,01 cada 10.000 para que nunca te pase nada, y si te pasa, la probabilidad es realmente muy baja, muy baja, que vas a obtener una rentabilidad anual bajita, pero a riesgos muy bajos. O decidís hacer a 0,01 cada, no sé, 2.000 o cada 3.000, por ejemplo, una moderada, donde vas a obtener un 5% al mes, puede llegar a ser un 60% al año, ponerle que un 40, un 60% al año, ¿sí? Es un muy buen número para lo que son inversiones. Y cuando te agarre ese 0,3%, aplicas planes de contingencia. Pues el plan de contingencia es un mecanismo de defensa de tu operativa que no tiene que ver con la gestión emocional, no tiene que ver con me meto en la operativa emocionalmente, sino que ya lo tenés predefinido, el plan de contingencia. Mirá, no pasa nunca nada, pero cuando pase, nunca hay un, no sé, a ver, una analogía, una comparación absurda total. Mirá, la verdad, yo no sé qué hacer si un día me aparece un león adelante. No tengo ni idea, ¿sí? Y yo no me voy a poner a mirar videos de qué hacer si me aparece un león adelante. Porque la verdad es que no vivo en zona de leones, nunca me metería en un zoológico a la jaula de un león, por lo tanto la probabilidad de que me aparezca un león adentro, adelante mío, son muy bajas. A 0,01 cada 10.000. ¿Me puede aparecer? Sí, qué sé yo. Puede aparecer un león que se le escapó a alguien, no sé qué, me aparece adelante y no sé qué hacer. Lo sé. La otra forma sería, mirá, yo no sé qué hacer si me aparece un perro adelante. La probabilidad de que un perro me venga a comer es baja, realmente. No me pasó nunca en la vida. Conozco gente que le pasó, no me pasó nunca en la vida. Ahora, o no sé, por ejemplo, bueno, también tiburones, qué sé yo. Vos podés elegir el animal que quieras. Ahora, por ejemplo, yo he escuchado videos que dicen que si te viene un tiburón de frente, si le pones la mano en la nariz, el tiburón se va. Porque el tiburón no te quiere comer a vos, piensa que sos una foca, no sé. X, no importa. No quiero discutir con nadie acá de este tema porque es simplemente un ejemplo educativo. Entonces, mira, yo no sé un león, no tengo ni idea. Ahora, si yo me meto, me gusta meterme en los océanos, me gusta hacer excursiones donde nado con tiburones. Me fui a Tailandia, me metí en una barca, me fui al fondo y me tiré con tiburones. Y capaz que me veo un video de cómo hacer para mandarme para atrás un tiburón. Ahora, la probabilidad de que me pase es muy baja, pero si yo todos los meses me tiro con tiburones, ahí me puede pasar. Entonces, cuando me pase, ya tengo mi plan de contingencia. Le pongo la mano en la nariz y que se vaya. Ahora, me viene un león y yo no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, el plan de contingencia es un mecanismo de defensa ante una operativa que vos tenés.
no querés planes de contingencia, no querés saber ni qué hacer. Cuando te viene un tiburón, no te metas al océano con tiburones. ¿Me explico? ¿No querés saber cómo reaccionar ante un león que te viene a atacar? Bueno, no te vayas al África, a la sabana o a excursiones donde te puedas topar con leones. Después, si te aparece uno porque se le escapó al vecino, bueno, mala suerte. ¿Me explico? ¿Se entiende la analogía, la comparación que estoy haciendo? Entonces, mucha gente dice, ah, no, bueno, pero si tiene plan de contingencia porque la estrategia no sirve. No, la estrategia sirve tanto que lo único que tenés que hacer es tomar un plan de contingencia pequeño ante la baja probabilidad de que se te ponga en peligro tu cuenta. ¿Sí? Entonces, vos operás, ganás beneficio, hacés 5% todos los meses, y si sucede que te ataca un tiburón, ya sabés cómo ponerle la mano en la nariz. ¿Sí? O podés elegir no tener que tomar planes de contingencia y ser de una forma tan conservadora que te va a dar, no sé, un 10% al año, por ejemplo. Entonces resignás el 50-60% al año por un 10% al año y de esa forma no tomas planes de contingencia. Son ejemplos muy boludos, pero traídos a la vida real, a Forex, son muy explícitos. ¿Sí? Entonces, no está mal tomar planes. Todos los profesionales tienen planes de contingencia. Todos los profesionales tienen planes de contingencia. Vos lo que tenés que entender es que el plan de contingencia Next Level te lo da, pero vos podés tener el tuyo propio, porque ¿qué pasa? En cada decisión que tomamos podemos tomar una decisión más conservadora o más agresiva o más arriesgada. ¿Sí? Cuando vos tomás un plan de contingencia de cerrar 5 posiciones, vos podés cerrar 3, podés cerrar una, podés no cerrar ninguna, podés cerrar 10 en vez de 5, podés cerrar 7. Es una decisión personal cuántas cerrás. Ahora, como claramente mucha gente no tiene conocimiento, lo que dice, bueno, ¿qué me recomiendan? Bueno, mira, yo te recomiendo esto, 3, 4, 5, ya ahora que estás entendiendo un poquito más cómo funciona el riesgo, el beneficio, qué probabilidades hay de que eso suceda, entender también que un trader, por más profesional que sea, no te puede decir si algo va a pasar o no, te puede hablar de probabilidades, mirá, la mayor probabilidad es que Cachip revierta, pero puede ser que no revierte, que no revierta. Entonces, ante ese puede ser que no revierta, yo no voy a poner tanto en riesgo, porque mirá si pasa eso. ¿Me explico? Pero empezás a pensar con lógica, ¿sí? No necesitas, yo no hago análisis donde deduzco una alta probabilidad de que algo pase. Yo empiezo a pensar con lógica, estoy dispuesto a arriesgar, ¿qué pasa si se va para el otro lado? Porque hay probabilidad de que pase. Ni alta, ni baja, ni media, no me importa, hay probabilidad, punto. Pero estamos hablando de cosas que pueden pasar a corto plazo, ¿sí? No estamos hablando de esto de, bueno, pero ¿qué probabilidad hay de que baje 1000 pips? Sí, qué sé yo, una en 1.000.000. Bueno, hay probabilidad. Listo, bueno, yo lo que me refiero es, por ejemplo, de estas Cachip, bueno, ¿qué probabilidad hay de que vuelva al último bajo? ¿Sí? Que vuelva para acá. ¿Qué probabilidad hay? ¿Hay alta, hay baja? Bueno, o sé analizar 55 pips. ¿Qué probabilidad hay de que baje 55 pips? Y mira, el promedio creo que están 60 por día, más o menos por ahí debe andar. Por lo tanto, ¿puede ser que en un día baje 55 pips? Sí, puede ser. Ahora, ¿hay alta o baja probabilidad de que eso pase? No lo sé. Tendría que ser un trader profesional. Entonces me conecto a las clases profesionales y veo qué probabilidades hay de que el par busque un destino o busque el otro. Y en base a eso tomo decisiones de riesgo. ¿Sí? Pero sí, parece que me estoy muriendo. Prometo no nadar más contigo. Entonces, la idea es esa, que con estas clases ustedes empiecen a pensar, ¿sí? Yo ya no acepto que nuestra comunidad que se educa, porque hay gente que no se educa, y está bien que no se educa, no se eduque, pero que la gente que se eduque se enoje por la gestión de riesgo. Porque está en uno decidir qué gestión quiere usar. Y si a vos te parece que gestionar a 0.01 cada, no sé, hacer un 5% al mes, para una probabilidad de una vez cada 3, 4 meses, tener que tomar algún plan de contingencia para reducir un poco tus beneficios, para que en vez de hacer 60 hagas 40, por eso te digo, o sea, de repente tomaste el plan de contingencia y hiciste 40, que perdiste 20 y venías ganando 60, bueno, hiciste 40, listo. Entonces, cuando entendemos eso, vos ya podés tomar tus propias decisiones y si a vos no te gusta, como decía, la rentabilidad de tener que tomar un plan de contingencia cada 3 meses, o reducís más el riesgo a una tolerancia que vos aceptes,
o cambiás de estrategia. ¿Sí? Pero no pueden hacer que PipGrabber se altere para tus necesidades. La estrategia es la estrategia. ¿Sí? Así funciona. Entonces vos podés alterar el riesgo, pero no la estrategia. Porque si alterás la estrategia, tenés que sacar estadísticas de cómo funciona a largo plazo, backtesting sobre muchos pares, qué probabilidades hay de que pase una cosa, de que pase la otra, cómo funcionan, tendencias, contratendencias, soporte, resistencias. Hay que estudiar, analizar un montón de cosas. Hay gente que me dice, pero si en vez de 20 pips buscamos 40 y ganamos más, tenés que hacer estadísticas de los últimos años de cómo reaccionó la estrategia ante 40 pips. Pero no es cambiar de 20 a 40. Porque, te reitero, PipGrabber durante 3 meses nunca abrió más de 8 pisos, hasta que una vez abrió 12. Entonces yo no puedo basar mi estadística en algo que sucede circunstancialmente. Entonces, puede ser que durante 2 meses te funcione 40 pips, ir a buscar 40 netos. Pero puede ser que después sea el motivo por el cual tengas mucho más porcentaje de probabilidad de que una operativa te abra más de 20 pisos. Y pases no sé, de 1% a 10%. ¿Por qué? Y porque las que te tendrían que haber cerrado en 20 netos que no te cerraron porque buscaste 40, te terminaron abriendo 15 pisos. Entonces alteraste la estrategia, alteraste las estadísticas de la estrategia. Ya es otra cosa, es otra estrategia. ¿Sí? Y es más, yo les digo, no es que Gary se levantó un día y dijo, vamos a buscar 20 pips así sin testear. Gary ha mencionado en algún momento que ellos buscaron a ver en 15, a ver qué pasaba en 10, a ver qué pasaba en 20, a ver qué pasaba en 25, a ver qué pasaba en 40, a ver qué pasaba en 100, a ver qué pasaba si en vez de cada 25 lo hacían cada 50, lo hacían cada 30, lo hacían cada 20, lo hacían cada 80, lo hacían cada 100, a ver si operaban GBP, JPI, si operaban USD, JPG, a ver si operaban en el oro, si operaban en cripto. O sea, la estrategia que es buscar 20 netos, abrir cada 25 pips, hicieron infinidad de posibilidades y llegaron a la conclusión que esta es la más rentable. Ahora, que sea más o menos duradera sin tomar plan de contingencia depende de cuán agresivos las gestiones. ¿Sí? Vos podés operar PipGrabber y en un mes quemar tu cuenta, o podés operar PipGrabber y estar como yo hace 2 años, casi 2 años, rentables. ¿Sí? Donde mi peor mes fue 0,8%. Y no tengo ningún problema en admitirlo, porque si he hecho meses de 20%, bueno, el 0,8 fue corrección de ese 20% que evidentemente fue muy agresivo. ¿Me explico? Entonces de eso se trata, chicos. Que ustedes piensen cómo quieren gestionar, busquen la rentabilidad en base a sus tolerancias. Si, por ejemplo, ahí mencionan, mi tolerancia es 50%, entonces tenés $10.000. Yo si veo $5.000 en negativo, cierro todo, no lo tolero. Pero vos no tenés que gestionar tu riesgo, es decir, lotear, como para que de pronto algo que sucede con alta probabilidad sea ese límite. ¿Me explico? Vos tenés que lograr que el 50% negativo sea algo altamente improbable en tu estrategia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vos nunca tengas que tomar la decisión de cerrar todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, planes de contingencia progresivos. ¿Sí? Los que venimos estudiando hace muchos meses. La otra es, bueno, reduciendo el lotaje de entrada. Entonces, para que vos tengas, no sé, por ejemplo, con 0.01, me gusta usar la tablita porque es más explícito. Con 0.01 cada 5.000, yo por ejemplo tengo cuentas de 0.01 cada 5.000, para que sea el 50%, se tendrían que abrir. Bueno, estaba en 2 matrices. Bueno, 2 matrices a 30 pisos. Eso no pasó nunca hasta ahora. Por lo tanto, estadísticamente es muy poco probable. Ahora, si vos querés operar a 0.01 cada 2.000, vos decís, bueno, 50%, ¿cuánto fue? A ver, lo ves. ¿Sí? Y esto, obviamente, aclarando que depende de los pares de pitch, depende del margen requerido. Pero, más o menos, ahí, 18 pisos. Ahora, ¿cuántas veces sucedió esto? Mirá, en 2.600 matrices sucedió, te diría, 3 veces. 3, 4 veces. Si contamos cachín porque estuvo para un lado y para el otro. 4 veces, siendo mala configurada. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿4 veces hubiese cerrado un 50% negativo? No. Entonces, vos lo que tenés que hacer es tomar plan de contingencia a tiempo, cuando la operativa está en 10 pisos,
o como decimos nosotros, cuando está el 30, el 40, el 50, ¿para qué? Para que cada vez sea más difícil para el mercado llegar a esos valores que a vos te ponen incómodo. Pero si claramente tu límite va a ser 50% en negativo y no vas a tolerar más de eso porque tenés $10.000, no querés tener $5.000 en negativo, entonces vos tenés que ajustar esto a los parámetros para que la estrategia sea rentable para vos y sin que tengas que tomar la decisión de cerrar en negativo. ¿Sí? Pero cuando nosotros decidimos cerrar en negativo esta estrategia, estamos alterando los resultados de la estrategia. Entonces yo no sé, en realidad sí lo sé, y es muy poco rentable colocarle stop loss a la estrategia. Ni que hablar si lo haces emocionalmente, porque cuando lo haces emocionalmente, por ejemplo, por ahí leí que una persona salía asustado de que USDK cuando abrió 8 pisos, creo que fue, hace poquito, pensó que ya USDK iba a abrir 20 otra vez, y la cerró. Y USDK se revirtió, cerró y hasta dio más profit. Entonces, esa persona ahora tiene su estrategia alterada porque tiene una pérdida que no tendría que haber aceptado. ¿Explico? ¿Por qué? Por miedo. Por emoción se metió en la operativa, por mala gestión inicial, porque capaz que si estaba bien gestionada, nunca hubiese necesitado tener que asumir esa pérdida. ¿Me explico? Si esta cuenta no se aguanta 50% negativo, 0.01 cada 2000 pares correlacionados, es una mala gestión. ¿Sí? Es una mala gestión. ¿Por qué? Porque esto pasó. Pero si vos no estás dispuesto a aceptar esto, y vas a aceptar el 50% de pérdida cada vez que te pase, de repente en un año aceptaste 3 veces 50% de pérdida. Imagínate eso como queda en tu cuenta. Entonces vos lo que tenés que hacer es gestionarlo de una forma que tu tolerancia, hay gente que tiene 50% negativo y no pasa nada, pero hay gente que sí. Entonces, tu tolerancia, en vez de ser el 50% negativo, fíjate cómo cambia al 20% negativo. Y tomás planes de contingencia más temprano. Bueno, pero gano menos, sí. Bueno, es acorde a tu tolerancia. ¿Explico? Es acorde a tu tolerancia. Y si eso no te sale o no te gusta cómo funciona, tendrás que buscar otra estrategia. ¿Me explico? Tendrás que estudiar de pronto, hacerte un trader rentable para hacer estrategias con stop loss y take profit. Resignar, o sea, si vas a hacer un trader manual rentable, te vas a tener que conformar con 3% al mes, perdón, 3-5% al mes. Vas a hacer 20% al mes, 15%. Hoy con Fiburavel hay gente que no tiene ni idea y operando con riesgos altos puede hacer un 15%. Con manual no podés hacer eso. Con manual no hay forma de llegar a esos resultados sostenibles. ¿Sí? Muy bien, Eloy, me encanta esa gestión. Siendo conservador, estaríamos hablando de 0.1 cada 3.000, 0.2 cada 6.000, pero ¿cuántos pares? Los pares tienen que ver con la probabilidad, ¿sí? Como siempre digo, si vos entras a los 5 pares, el problema lo vas a tener cuando se correlacionen ese 0,3%, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que hay 3 en el año, pero cuando sucede, está correlacionado. Entonces, si vos entras a todo el tiempo, cuando suceda, por más de que la probabilidad sea baja, vos vas a estar adentro metida hasta el cuello, ¿sí? Pero si vos solo operás 3 pares de 5, por ejemplo, o 2 de 5, o 4 de 5, tenés menos probabilidad. Y si no operas correlación, tenés muchísima menos probabilidad. Claro que si no operas correlación, vas a operar menos. Entonces ahí está el secreto. Si vos querés reducir tu riesgo, tenés que bajar la cantidad de operativas que haces. Porque la rentabilidad está en base a la cantidad de operativas que cerrás. Vos cerrás 100 en un mes a $2 por matriz, vamos a suponer de 0.01 cada 2000, son $200, es un 10%. ¿Sí? De ahí salen más o menos las rentabilidades. Ahora, si vos operás, no sé, 3 en vez de las 5, en vez de tomar 100 vas a tomar 60, vas a hacer $120. Todavía tenés chance de estar adentro de esas que se complican. Pero si las operás sin correlación, lo más probable es que cuando una te abra 20 y la otra te abra 20, en la otra que abrió 20 vos no tengas 20. Tengas 10 porque entraste más tarde o tengas solo 5. Incluso hay veces que vos entras un par en 10 pisos y si termina abriendo 20, por ejemplo, NZK le hizo 10 pisos, a mí me cerró cuando revirtió, a otros no, abrió 32, pero a mí no me abrió 20 pisos NZK, porque en el trayecto de 10 a 15 hizo una reversión pequeña de 2-3 pisos y a mí me volvió a cerrar.
A los que venían abriendo 15 pisos, no hizo la reversión necesaria. Pero a mí, que acababa de entrar en el piso 10, sí me hizo la reversión. Sí, me cerró, me hizo 3 pisos y me cerró. Y después volví a abrir, y de repente hizo 5 pisos más, y volvió a bajar 3 y me cerró. Y se empezó a flotar así, como acá ves la gráfica del fondo, empezó a ser bajo, alto, y yo entraba y salía, entraba y cerraba, y todos los demás tenían, los que no habían cerrado al principio, 15 pisos. Hasta que en un momento llegó a 20, llegó a 25, llegó a 32. Creo que lo máximo que llegué a tener fueron 12 pisos con NZDK. Y yo los terminé cerrando los 12 en profit, porque claro, aproveché que estaba bien gestionado, moderado, no tenía problemas de operativa, no tenía correlaciones abiertas, sí tenía Cachif abierto, pero NZDK la tenía con 10 pisos, tenía, creo que Cachif estaba en 15 y NZDK en 10. Y NZDK tenía para repartir 16 pisos. Y yo solo necesitaba que se reviertan 5. Así que aproveché de los 16 pisos. Cerré cuando revirtió 10. Y ahí elegí cerrar, y bueno, después abrí y cerré, pero ya matrices más chiquitas. ¿Sí? Entonces hay un montón para aprender, hay un montón para mejorar, y hay un montón detrás de qué matrices uno opera. Obviamente que el nivel máximo de conocimiento sería que vos estudies, aprendas a hacer tus propios análisis y determines por tu propia cuenta dónde sería el mejor momento para entrar. Porque, por ejemplo, les voy a mostrar gráficamente. Siempre digo que termino y me extiendo. ¿Cómo me cuesta cerrar, chicos? Lo hago por ustedes nomás. Bueno, es así. Vamos a suponer que Gary está analizando este para la venta. ¿Sí? Y dice, mira, viendo cómo está el análisis y todo, este par va a caer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Gary te dice, mira, esta es una zona de resistencia, esta es otra y esta es otra, además tenés la línea de tendencia y bueno, todo indica que esto va a seguir bajando. Entonces, ¿qué hace Gary? No espera a que el precio suba de pronto y llegue hasta acá para mandarte una venta. Lo que hace Gary, porque eso es lo bueno de leveling, es decir, voy a vender acá. ¿Sí? Entonces, de pronto, capaz que no es el mejor momento para vender. Vos si haces un análisis y decís, bueno, mira, mandaron a vender, pero yo prefiero esperarla, porque para mí esto va a subir. Siempre son probabilidades, ¿no? Para mí esto va a subir, va a abrir un par de pisos, de pronto desde acá hasta acá tenés 3 pisos, hasta acá tenés 4, hasta acá tenés 5, y bueno, ya si rompe el quinto, capaz que llega hasta acá, que acá son 10, ¿no? Entonces la probabilidad de que el par haga esto es muy baja, ¿sí? Del 1%, ¿sí? Que supere esos 10 pisos. Entonces Gary te manda a vender acá. Capaz que vos haces tu análisis diciendo, mira, yo voy a esperar 2 pisos, por lo menos, entonces viene, pum, hace 2 pisos y vos decidís entrar acá. Mira, piso 1 más, hasta acá 3, y ahí bajó y cerró. Bueno, vos te vas a cerrar mucho antes que a ellos. Ahora, si el par no hace ese retroceso, que a veces hace o que generalmente hace, bueno, simplemente el Gary entró acá en venta, bajó y cerró. Y vos, que dijiste, no, mira, prefiero no entrar acá y voy a esperar que suba un poco, bueno, te perdiste este par. Entonces, al final, ¿qué es lo que estás haciendo? Operando menos. No estás entrando a todo el tiempo. ¿Sí? Estás eligiendo cuándo entrar. Entonces, imagínense, si hay no sé, una en el año que se complica y yo opero una sola en el año, la probabilidad de que yo, justo esa que opere, sea la que se complica, es realmente muy baja. Obviamente estamos haciendo un ejemplo de una en una, ¿sí? Pero si yo opero al 60%, que es decir, 3 matrices por vez, la probabilidad de que esté adentro de esa que se complicó en el año es un 40% menos probable. En vez de tener el 100% de probabilidad, tengo el 60%, ¿sí? Esos son los cálculos que yo hago a la hora de gestionar mi riesgo, ¿sí? Entonces, ahora tengo Cachif con todos los pisos. Me mandaron USDK en ventas. Entonces dije, si Cachif se complica USDK. Entonces, ¿voy a entrar en USDK para que si se me complica esté en problemas? No. Ya encima tengo abierto EURUSD, porque antes las tenía con USDK y EURUSD, que las dos iban para el mismo lado. Entonces, las dos estaban en compras y están inversas, correlacionadas. Entonces, estaban en hedge entre ellas. Quiere decir que si se me complicaba Cachif y EURUSD, USDK me daba beneficio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Operé USDK, pero a muy bajo riesgo. La estoy operando a 0.03.
Incluso creo que estoy en 0.01 cada 10.000 con USK. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos me va dejando algo. ¿Sí? Y EuroUSD es lo mismo, creo que está en 0.04 o 0.05. Está muy baja de riesgo. ¿Por qué? Porque por lo menos puedo operar. Obviamente esto lo puede hacer una persona que tiene mucho capital. Una persona con $3.000 no puede hacer eso, directamente no la opera. ¿Sí? O la opera 0.01, no sé, no en el comienzo, sino, bueno, mira, voy a esperar a que me abra 10 pisos, así ya hay menos probabilidad de problemas. ¿Sí? O a partir del piso 5. Entonces, son decisiones muy personales. Pero bueno, nada, no sé, me fui por las ramas, chicos, nada. Bueno, no leo más porque si leo me voy por las ramas y al final queda una clase muy larga y después no la veo. Así que nada, nos estamos viendo el miércoles para intermedio, sí, recuerden el miércoles intermedio, vamos a ver temitas ya les digo, ya les confirmo. Vamos a ver las funcionalidades de la matriz, ¿sí? Cómo reconectar, agregar pisos, aumentar voltaje, alarmas para matrices pendientes, etcétera. El PIB no es solo botón derecho, Add Matrix y configurar. Se pueden hacer un montón de cosas con la matriz. No sé si la saben. Si no la saben, les recomiendo la clase porque les va a permitir. Esto es como mis ejemplos muy boludos. Es como que te compres un auto y de pronto tengas un botón que sirve para estacionar solo y vos no sepas que existe ese botón o lo viste, pero nunca te pusiste a estudiar qué hacía ese botón. Cuando lo necesitas no sabes ni qué está ese botón. Así que bueno, nos estamos viendo el miércoles, ¿sí? Un abrazo muy grande a todos, cuídense. Chao, chao.